7:15, le damos las gracias a Rafael Llanes, diputado del Común, por estar en los estudios de Radio Club Tenerife. Buenos días, señor Llanes. Hola, buenos días, Juan Carlos. Una pregunta de carácter individual, en el sentido de ¿qué le pasa por la cabeza con todo el relato hasta el momento de esta situación y este expediente ventilado por Radio Club Tenerife respecto a la situación, condiciones de las personas mayores en esos centros, en esas residencias? Nosotros hicimos un informe extraordinario sobre las residencias de mayores en visitas realizadas desde febrero a diciembre de 2019, antes de la pandemia, ¿no? Lo entregamos en el Parlamento en noviembre de 2020 y bueno, la verdad es que ha habido una cierta polémica en cuanto a que el Parlamento no me había llamado, pero lo cierto está de que la ley tampoco obliga al Parlamento a que yo exponga verbalmente el informe extraordinario. Es decir, al igual que los informes anuales sí dice expresamente en el artículo 48 que debo exponerlo en comisión parlamentaria y en el Pleno, en el caso de los informes extraordinarios simplemente dice que los puedo presentar. Lo presenté, no me llamaron para comisión informativa ni pleno y consideré que el Parlamento había estimado que no era necesario. Eso explica que en la presentación de la memoria anual, como han señalado algunos compañeros, usted no remarcara la situación de importancia de este asunto. En el informe anual, evidentemente, se recoge toda nuestra actuación y está incluido el hecho de haber realizado ese informe extraordinario, por supuesto. Pero yo lo que lamento es de la apatía, la negligencia, la falta de respuesta, la actividad que se requiere en una situación de emergencia, como si es una persona sola. En este caso, yo entiendo que la Administración tiene conocimiento de este documento, lo elaboran ustedes. Aquí había que pulsar todos los botones, todas las alarmas de manera estridente para que en esas determinadas residencias para mayores en las que se dan estas circunstancias, pues se pusiese remedio a las mismas, ¿no? Bueno, me gusta mucho que usted diga en determinadas residencias. En ese sentido, ayer también la viceconsejera intentaba decir que no sembremos alarma. Nosotros no sembramos alarma, intentamos hacer periodismo riguroso y serio. Nosotros en todo momento empleamos la expresión determinadas, porque no vamos a mancillar el trabajo ni vamos a traer preocupación. Ahora, donde esto pasa, y sabemos que pasa, y sabemos que hay centros ilegales, y sabemos que hay gente voluntariosa, por llamarla de manera, definirla de manera benigna, que está aquí, que está prestan asistencia, prestan servicios de manera ilegal, sin tener titulación, familiares que no tienen dinero para situar, o no hay plazas para dejar allí a la familia en un centro de día. Pues la gente se busca el guiso porque tiene que trabajar. Están luego los desalmados que dejan la familia de otra parte, pero bueno. Nosotros visitamos 25. De las 25, 13 consideramos que eran adecuadas, incluso algunas de ellas idóneas. Y a 12 le enviamos determinadas recomendaciones. Algunas de ellas eran muy sencillas. Por ejemplo, una de ellas recuerdo que tenía humedades en el baño, otra se observó que el personal de la cocina no usaba el gorro, es decir, pequeños detalles, y 7 de esos 12 contestaron que inmediatamente iban a solucionarlo, y algunos de ellos, Juan Carlos, nos felicitaron por tener la iniciativa de visitarlos y de hacer un informe. Que cuando hacen las cosas bien, Rafael, no tiene nada que temer, evidentemente. ¿Qué ocurre? Jornada de puertas abiertas. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que incumplen de forma importante. A mí me consta el esfuerzo que hacen los inspectores. Muchas veces se ven desbordados porque son pocos inspectores para tantos centros. Pero hay otro dato, Juan Carlos, que también es muy importante. Un dato muy, muy importante. Mira, la media en España de centros de plazas residenciales es una por cada 23 personas mayores de 65 años. En Canarias es una por cada 66 personas mayores de 65 años. Es decir, tenemos un tercio del número de plazas residenciales para mayores que corresponde a la media nacional. Es decir, tenemos unas 6.000, hacen falta 12.000.
hacen falta 12.000. Sé que ahora mismo hay un plan de elaboración de construcción de estas plazas en coordinación con los cabildos insulares y va avanzada, pero tengo que decir que eso es un déficit que ahora mismo tenemos. Qué raro que en materia social, hablo históricamente de Canarias, históricamente, a mí no me duele en prenda decir los del pasado, Coalición Canaria, los que han gobernado con Coalición Canaria, los actuales que llevan poco tiempo, pero qué raro que en materia social siempre estemos descolgados respecto a los lugares de mejor prestación de servicios en el ámbito social. En materia social llevamos demasiado tiempo teniendo los peores datos. Sí, pero después nos gastamos las perras en otras cosas. No vamos a hablar de dependencia, ya está más que hablado las deficiencias que tenemos y, por cierto, no te olvides, Juan Carlos, que estamos elaborando un informe extraordinario sobre dependencia para comparar los medios materiales y humanos que tenemos nosotros comparado con otras comunidades autónomas para saber las razones de esos retrasos. Pero no solo dependencia, tampoco en discapacidad cumplimos con los plazos. Es decir, en discapacidad el plazo es 180 días. Estamos tardando hasta 2 años. Claro, no es tan grave como la dependencia. Bueno, la dependencia en el 90% son personas que les queda poco tiempo de vida. En discapacidad hay muchos niños, muchos jóvenes, pero claro, se les está restando unos derechos que les da la ley en descuentos en el transporte, en becas universitarias, etcétera, que les quitan derechos. Y ahí tenemos un retraso importante. ¿Y cómo es posible que hay quien saque pecho en políticas sociales? Bueno, yo no entro en los debates políticos, como sabes, Juan Carlos, yo me dedico a analizar, porque así lo establece la ley del diputado del común, a analizar la realidad, de la administración pública canaria, de los ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno de Canarias. Me limito a exponer los problemas que hay. Y además lo hago en positivo, es decir, nosotros cuando elaboramos un informe de estos, lo que pretendemos es poner luz sobre un problema. ¿Para qué? Para ayudar a tomar decisiones en el gobierno y decisiones desde los grupos de la oposición para que planteen las iniciativas parlamentarias que consideren oportunas. 7:23 minutos, estamos conversando con Rafael Llanes, diputado del Común. Nos acompaña nuestro compañero Javier Rodríguez. Javi, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. La Consejería de Derechos Sociales dijo ayer aquí en este mismo programa, Rafael, buenos días. Buenos días, Javier. Que se enteraron del informe ayer por los medios de comunicación. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la ley establece que yo debo presentar el informe extraordinario al Parlamento y es el Parlamento el que lleva a cabo lo que considera oportuno para ese expediente. Si me lo permite, Javier, quería felicitarte porque ese expediente está en nuestra página web publicado desde noviembre de 2020, es decir, hace 10 meses. Y bueno, fuiste tú el que lo sacó a la luz pública y debido a eso, digamos, ha tenido una repercusión en el ámbito político que posiblemente hace que se tenga en cuenta nuestro trabajo, que como sabes es transparente y es absolutamente independiente. ¿Y cómo es que me lo he leído yo y no se lo ha leído la viceconsejera de Derechos Sociales? Bueno, tú lo encontraste en nuestra página web. La consejera de Derechos Sociales tiene su trabajo, su actividad y bueno, esa respuesta la tiene que dar ella. Naturalmente ella no va a estar buscando en las páginas web como un periodista. Pero la tú. consejera, los diputados y cualquier persona encargada de velar desde la administración por las garantías, por los mecanismos garantes del estado de la gente en las condiciones en la residencia de mayores o en cualquier lado. Vamos a ver, si soy político, cobro un dinero, me siento en un escaño y además formo parte de una comisión de derechos sociales, ¿cómo es posible que no nos preocupemos por saber lo que hay? Yo es que no entiendo esto. Yo creo que hay una responsabilidad global y colectiva. Es un fracaso colectivo. En su opinión, ¿se debió haber presentado el informe en el Parlamento? Le pido que sea sincero, señor Llanes. Bueno, sinceramente, yo presento el informe en el Parlamento, en el registro oficial. Sé que se lleva a la mesa del Parlamento, se registra y luego
alguien debe tomar la iniciativa, si lo considera oportuno, de citar al diputado del Común para que los ponga. No se tomó esa decisión y yo la dejé como que no era necesario. Pero al ser un tema tan urgente, ¿no debió dar un paso más el diputado del Común? Si usted considera que debía hacerlo, pido disculpas. Yo creo que no. Yo creo que lo presento tal y como dice el artículo 49 de la ley del diputado del Común, y estoy a disposición. Pero yo no la creo, porque vamos a ver, en primer lugar, a ustedes hay que felicitarles por el hecho de haber tenido esta preocupación y visión y sensibilidad. En segundo lugar, porque con menos medios materiales, prácticamente sin nada, han conseguido más cosas que otros que tienen poco, pero tienen mucho más que ustedes, de manera infinita, podría decirse. Pero, hombre, al haber una situación en la que hay personas que sabemos que están sufriendo pues cierto tipo de situaciones que son vejatorias, cuando menos, estar manchado, estar, como contaba en el informe nuestro compañero Javier Rodríguez, en el trenecillo del olvido, ahí virados para un lado para ir al comedor, con ratas, con chinches, con parásitos, cucarachas y hormigas. Esto es, yo veo esto y automáticamente me pongo en pie de guerra. O sea, en pie de guerra intento movilizar a toda la administración. Bueno, yo cumplí con la ley, Juan Carlos. Hicimos nuestro informe con honestidad, con independencia, con voluntad de ayudar a esas personas que están en la residencia, ayudar al Parlamento a tomar decisiones, ayudar al Gobierno a que tome esas decisiones, y ahí me quedo. Javier. ¿Entendería que el informe extraordinario que ustedes están preparando sobre dependencia no se presentase públicamente, usted no lo expusiese en el Parlamento? ¿Eso se comprendería? Bueno, es decisión del Parlamento, Javier, ya antes te decía, es decir, yo he cumplido con mi función, lo presento, y es la mesa del Parlamento la que debe, en su caso, tomar las decisiones que considere oportunas, remitirla a una comisión, etcétera. Eso ya depende del Parlamento. Yo ayer hacía una defensa de Milagros Fuentes, que es una letrada muy reputada, que ha sido decana del Colegio de Abogados de La Palma durante muchísimo tiempo, es una profesional extraordinaria. Y miembro del Mecanismo contra la Tortura del Defensor del Pueblo de España. Se lo digo porque Gemma Martínez ayer dudó de su capacidad técnica para poder llegar a las conclusiones que llega a ese informe. ¿Tienen ustedes capacidad técnica para sacar esas conclusiones? Nosotros tenemos la capacidad técnica que nos da los medios que nos da el propio Parlamento de Canarias y la ley del diputado del Común a la hora de darnos la competencia de supervisar la administración pública canaria. Por tanto, yo creo que sí, y si vemos el currículum de Milagros Fuentes, yo creo que puede quedar solventada esa duda. Es que la cuestión que se planteaba, el tiro iba por el momento en el que en estos micrófonos Milagros Fuentes dice que se encontró con los mayores chutados, en el sentido de que la percepción que tenía clara es que cuando fueron al día siguiente estaban muy silentes, nadie decía nada, nadie hablaba, porque los habían medicado con esa finalidad. Y ayer la consejera decía, bueno, eso es una opinión, viceconsejera, perdón, eso es una opinión que tiene que manifestar gente cualificada, con criterios técnicos. No sé qué piensa al respecto. Bueno, fue una impresión, tal y como dices, de Milagros Fuentes cuando estaba en esa visita. Hay que tener en cuenta, Juan Carlos, que la reacción de esas residencias, 7 de ellas, fue inmediatamente contestar y solventar todos los problemas que nosotros les dijimos, todos. Solo hubo 5 que no contestaron y que no nos consta si han corregido esas deficiencias o no. Ya, es que hay una cuestión que me llama la atención. Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la ley, ¿tienen ustedes capacidad jurídica? Me refiero, la labor de inspección que han hecho, como en algunos sitios les invitaron a decirle hasta luego, Lucas, adiós, a la calle, ¿tienen ustedes capacidad para poder ir por encima de esas determinaciones, pasar por encima de esas determinaciones, esas posturas que intentan evitar que ustedes fiscalicen? En los centros públicos sí podemos entrar. Lo dice la ley del diputado del Común. En los centros privados no, ahí haría falta la
autorización judicial, de manera que en algunos de ellos que nos pidieron que lo abandonáramos, no insistimos, puesto que había otros centros que podíamos visitar. ¿En qué otras secciones o ámbitos de la administración pública que velan por los derechos sociales de mayores y menores y demás puede darse una situación de este tipo? Porque a mí esto, yo no creo alarma, pero sí me pone en prevención, porque cuando pasan cosas en centros de menores y con escándalos de mucha enjundia, por no decir lo terrible que es hablar de prostitución, como se ha hablado en algún caso, aquí todo el mundo tira balones fuera. Es que temo que la gente que está tutelada por la administración, bien directamente o indirectamente en centros sociosanitarios, pueda estar a la desamparada. En los centros de menores, Juan Carlos, tiene un tratamiento diferente. El hecho de proteger los derechos de los menores hace que en los casos en los que se actúa con menores ni siquiera salga a la luz pública. Hay determinados, por ejemplo, el caso que comentas de centro de menores aquí en Canarias, lo hablé con el defensor del pueblo de España, Fernández Marugán, se hizo una actuación y fue una actuación absolutamente discreta para preservar los derechos de los menores. Yo sé que es una cuestión subjetiva y que usted me va a decir, no, es una apreciación y estoy aquí para hablar de datos y hechos concretos y objetivos, pero no le produce tristeza que la clase política, la sensación sea la de la tortuga. Tocas caparazón y meto la cabeza, o la avestruz, meto la cabeza debajo de la tierra en vez de dar la cara. Tanto cuesta pedir perdón, decir nos hemos equivocado, y además hay un hecho que refrenda el error con que se ha procedido en todo esto, y la negligencia que era el martes, a instancia de la bulla que han montado los medios de comunicación, que han montado Radio Club Tenerife, que han montado la cadena SER, el martes sí hay comisión. Se dan de repente, le llega como aquel camino de Damasco, se cae del caballo y viene la luz que le abre la entendedera. Y entonces ahora sí hacemos urgentemente una comisión, una falta de respeto. Esa valoración política la hace un periodista de la talla tuya, lo hacen los políticos, y yo respeto tanto a los periodistas como a los políticos. Yo me limito, Juan Carlos, a hacer mi trabajo lo mejor que sé, con honestidad y con independencia. ¿Cuál va a ser el próximo susto? Porque estamos haciendo ahora mismo tenemos un informe extraordinario en elaboración sobre dependencia, como te decía antes. También vamos a iniciar una actuación de oficio en todos los ayuntamientos en colaboración con la FECAM, para saber si cada ayuntamiento tiene su protocolo de acoso. Lo lleva el área de mujer, la adjuntía especial de violencia de género. En fin, que no paramos de actuación para cumplir con nuestra misión, que es la supervisión de la Administración Pública Canaria. Rafael Llanes, al margen de los errores que puedan cometer, yo quiero felicitarlos porque el diputado de Común, en este caso, ya lleva varias acciones en las que le está dando palos al agua, que era como un cargo de renuncio al carnet, que es lo que me pide la legislación, porque soy un hombre independiente, una mujer independiente. Estoy aquí, sí, levanto un poquito las quejas de la falta de transparencia, colaboración, pero hasta ahora no nos hemos encontrado con un informe que levante ampollas y que ponga en actitud preventiva a la clase política, para que se despierte. Enhorabuena, muchísimas gracias. Bueno, yo, si me lo permite, Juan Carlos, sí. Mis antecesores han hecho un trabajo serio y riguroso. Yo he continuado la línea que ellos llevaron a cabo, cada uno en la etapa que les tocó, y yo intento continuar esa línea. Y muchas gracias a ustedes. Gracias, Rafael Llanes, diputado del Común. Gracias por estar en la SER. Buenos días.